Vamos a compartir las lecturas de este día y nos vamos a colocar en las manos del Señor de la vida para que sea siempre nuestro Dios y Padre que ilumine nuestra mente, nos dé ese don de sabiduría, ese don de entendimiento, para que cada día conozcamos más y para que cada día nos enamoremos más de la palabra, de esta palabra del Señor, que es palabra de vida eterna. Primera lectura, carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, qué paz y qué seguridad tenemos, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le viene a la mujer encinta los dolores del parto y no podrán escapar. Pero ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por lo tanto, no vivamos dormidos como los malos, antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente, porque Dios no nos ha destinado al castigo eterno, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió por nosotros, para que cuando Él vuelva, ya sea que estemos vivos o hayamos muerto, vivamos siempre con Él. Por eso, anímense mutuamente y ayúdense unos a otros a seguir progresando como de hecho ya lo hacen. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la ofensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar muy fuerte, déjanos. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé que tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús le ordenó, cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros, ¿qué tendrá su palabra? ¿Por qué da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos se salen? Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vamos a compartir este evangelio que acabamos de escuchar y nos vamos a centrar en estas palabras que hoy hemos escuchado en esta lectura. Nos dice que el Señor estaba en una sinagoga y allí había un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte, déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos, sé que tú eres el Santo de Dios. Ahí vemos cómo que el primero que reconoció a Jesús fue
los propios demonios. El propio demonio, el propio diablo, reconoció a Jesús. Cuando nosotros leemos las tentaciones de Jesús, la podemos leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, del versículo del 1 al 11, allí las tres tentaciones. El demonio tentó a Jesús, pero cuando el demonio tentaba allí a Jesús, sabía que aquel hombre era alguien especial, pero todavía no tenía esa firmeza de que aquel hombre era el Hijo de Dios, pero sí tenía la gran firmeza de que aquel hombre era alguien especial. ¿Por qué? Porque el demonio no sabe lo que nosotros pensamos, Dios sí sabe cuáles son nuestros pensamientos y aquellos pensamientos más ocultos que no se lo damos a conocer a nadie, el Señor lo sabe. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso, mientras el demonio no sabe lo que nosotros pensamos. Eso sí, el demonio va insinuando, nos va conociendo, conoce nuestra actitud, nuestro comportamiento, y como nos va conociendo nuestras debilidades y nos va tentando de acuerdo a nuestras debilidades, pero no conoce nuestros pensamientos. Lo insinúa, ¿qué es lo que nosotros podemos estar pensando? Pues bien, el demonio tentó a Jesús, ¿pero por qué? Porque no estaba seguro si de verdad aquel hombre era el Hijo de Dios, pero sí sabía que era alguien especial. Pero ya después, cuando Jesús comienza su predicación, su vida pública, se da cuenta de que aquel hombre es el Hijo de Dios y lo reconocieron. Por lo tanto, los primeros que reconocieron a Jesús fue el propio demonio. El propio demonio reconoció que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pues bien, el Señor no quería de que todavía se conociera lo que Él era, y por esa razón Jesús no dejaba de que los demonios hablara. Nos dice hoy en el Evangelio que acabamos de escuchar de que el demonio que estaba incorporado en un hombre gritó en voz fuerte, le dijo: déjenos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos, sé que tú eres el Santo de Dios. Ahí vemos cómo aquel demonio está diciéndole al Señor: sé que tú eres el Santo de Dios. Pues bien, el demonio viene a atacar a quienes, a los hijos de Dios. El demonio viene a colocar las tentaciones a los hijos de Dios, pero nunca nos va a tentar sobre nuestras fuerzas, siempre nos tentará para que nosotros tengamos la capacidad de soportar esas tentaciones si tenemos y si estamos cerca de Dios. Si no estamos cerca de Dios, fácilmente vamos a caer en las tentaciones que nos pondrá el demonio a lo largo de nuestra vida. Ya no utiliza mucho lo que son esas incorporaciones. ¿Por qué? Porque ahora el ataque del demonio es un ataque más sutil, más elegante, ¿sí? Con más sutileza, porque si el demonio actuaría con posesiones constantes, pues todo el mundo se pasaría rezando, todo el mundo se pasaría en las iglesias, confesándose, comulgando, buscando a Dios. Por lo tanto, el demonio busca otro estilo, otra manera, y la manera que busca es una manera más sutil, como le dije, más elegante, para así de esa manera colocarle las tentaciones a los hijos de Dios. Y el demonio nos va conociendo, como le dije anteriormente, no conoce nuestros pensamientos, pero insinúa lo que nosotros podemos estar pensando, lo insinúa. Pues bien, el demonio tentará y nos tentará siempre donde están nuestras debilidades. Si mi debilidad es la ira, Él siempre nos estará colocando las tentaciones para que nosotros siempre estemos explotando y estemos siempre pecando, y siempre nos estará llevando para que estemos cayendo en ese pecado de ira. Si nosotros no sufrimos de ira, Él no nos va a tentar de la ira. ¿Por qué? Porque sabemos
que nosotros no tenemos esa debilidad, nosotros no tenemos ese defecto en nuestra vida, el demonio nos va conociendo y nos va atacando de acuerdo dónde está nuestra debilidad. Por eso nosotros, cuando nos confesamos, casi siempre, un porcentaje muy alto, casi siempre nos confesamos de lo mismo, casi siempre confesamos los mismos pecados, casi siempre. ¿Por qué? Porque ahí donde está nuestra debilidad y ahí donde el demonio quiere hacerse fuerte en nuestra vida. ¿Para qué? Para que el Señor no vaya creciendo en nuestra existencia. Pues bien, nos tenemos que fortalecer. ¿Y cómo nos vamos a fortalecer? Reconociendo cuáles son nuestras debilidades, cuáles son los pecados donde nosotros tenemos más falla, donde más caemos, y es ahí donde nos vamos a fortalecer con la ayuda del Señor, es ahí donde le vamos a pedir al Señor, Señor, ayúdame, es ahí donde con la ayuda de Dios y con nuestra voluntad vamos a tratar de que cuando vengan esas tentaciones no estemos sucumbiendo, pecando, sino todo lo contrario, que a medida que pasa el tiempo con nuestra voluntad, con esa ayuda que el Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros para salir siempre airoso de las tentaciones que el demonio nos va a colocar a nosotros a lo largo de nuestra vida. Si nosotros nos fortalecemos con el poder de nuestro Señor Jesucristo, tenga la seguridad que vamos a ir cayendo menos, vamos a tener más voluntad, vamos a ser más dueños de nuestra vida y vamos a ser libres, no vamos a ser esclavos, pero si no, vamos a ser siempre esclavos, no vamos a ser libres, vamos a ser esclavos de un pecado donde el demonio lo conoce y donde el demonio estará siempre tentando para que nosotros estemos siempre ofendiendo a Dios, ofendiendo al Señor de la vida. Pues bien, el demonio conoció a Jesús, el demonio también conoce nuestras debilidades, pero no estamos solos. La fuerza del Todopoderoso nos quiere confortar, nos quiere ayudar. Si buscamos esa fuerza en la oración, estando cerca con el Señor, tenga la seguridad que el enemigo de Dios no podrá contra nosotros. ¿Por qué? Porque estamos con el Señor Jesús. Y si estamos con Él, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Absolutamente nadie. Pero si no buscamos la ayuda de aquel que todo lo puede, de aquel que es todopoderoso, pues tenga la seguridad que seremos aquellas personas que constantemente vamos a estar cayendo en ese pecado, en ese defecto. ¿Por qué? Porque el demonio está ahí, colocando siempre sus tentaciones para ofender a Dios. Pues bien, el demonio conoció a Jesús, fue el primero, sí fue el primero. Sé que tú eres el santo de Dios, le dijo a aquel demonio que estaba en el cuerpo de aquel hombre. El demonio nos conoce también a nosotros, pero nosotros no estamos solos. Busquemos siempre la ayuda del Señor Jesús para que nuestra vida se fortalezca y así de esa manera salgamos siempre airosos en aquellas tentaciones que el enemigo del alma, el enemigo de Dios, le estará colocando a nosotros, sus hijos, los hijos de Dios. Pues bien, preguntémonos para terminar esta reflexión, ¿cuál es la tentación? ¿Cuál es el pecado que yo necesito acercarme a Dios para que el Señor me dé esa fuerza de voluntad, para que el Señor me dé la ayuda del cielo, para así de esa manera no ser presa fácil de aquel que nos dice San Pedro, del demonio que anda como un león rugiente buscando a quien devorar? Y nos dice San Pedro, resistirle firmes en la fe. Por lo tanto, le vamos a resistir siempre con la ayuda de Jesús, firmes en la fe. Y para terminar, vamos a terminar con la oración a la Santísima Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me aleja de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será de nuevo hasta mañana que nos volveremos a encontrar y la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios lo bendiga.